Buenas tardes, bienvenidos. El paisaje, un tema que ya desde el siglo XVI hemos tratado en la pintura, en el mundo de la pintura. Tenemos referencias impresionantes de todas ellas, desde el siglo XVI hasta hoy, y desde luego donde parece que tenemos cosas todavía que contar. Hoy tengo conmigo de invitado a Pablo Casares. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Elena. Bueno, he dicho pintor, artista, te hemos puesto como artista, pero tantas cosas hacemos, ¿verdad, Pablo? Bueno, intentamos. Llevas la sala de exposiciones del Aquarium, también podemos decir que has trabajado el tema del diseño o de la imagen gráfica, sí. En fin, polifacético, escribes, haces música. Lo de escribir ya lo tengo aparcado hace tiempo. Todo pero aparcamos y retomamos. Sí, bueno. En fin, muchas cosas que ya estuvimos hablando la primera vez, pero hoy sobre todo he querido e insistido que vinieras esta vez otra vez a Versión de Arte por el tema del paisaje, que viendo las imágenes que nos va a meter Xavi, volvemos un poco a la época romántica o, como te decía antes, a la escuela de Barbizon, que ya estamos ya casi pues, en la época romántica y a puertas del impresionismo. Me dices que no, me dices, bueno, yo es que en realidad no soy muy de retener nombres ni nada. No, bueno, a ver, es verdad que mi capacidad de retención para los nombres, tanto de películas y demás, no soy nada bueno, no presto mucha atención en eso. Pero bueno, sí que es cierto que el estilo de pintura paisajística un poco se puede acercar un poco más a la escuela que tú has comentado. También me gusta muchísimo la pintura flamenca, sería más siglo XVII y demás. Y bueno, y luego también pues pintores más también románticos o del XIX y demás. Hablábamos justo antes de empezar a grabar de Turner también, que quizás Turner es como más movimiento, quizás tiende más casi en ciertos tramos a la abstracción, no así en sus comienzos, ¿no? Pero bueno, a mí de Turner, por ejemplo, lo que más me interesa o me interesa muchísimo son sus acuarelas, ¿no? O sea que... Claro. Yo también trabajé en su momento, hace muchísimos años, la acuarela, que es una técnica que yo creo que bueno, evidentemente como cualquier otra técnica, sirve para hacer un poco lo que quieras, pero sí que creo que se presta mucho para apuntes de paisajes y demás, ¿no? Yo creo que Turner en solo borda, ¿no? Pablo, estaba diciendo que me sorprende que todavía tengamos cosas que contar del paisaje. Es verdad que lo tenemos siempre aquí presente, ¿no? Tenemos el mar, tenemos el monte, y esa necesidad tuya de pasar de temas mucho más actuales, más del momento, que tienes esa mirada crítica, incluso no irónica a la hora de hablarnos, ¿no? Del ser humano, de nuestra vida, te vas a un registro diferente. ¿Por qué lo haces? Ya, pues a veces yo creo que no sé, hago cosas o se hacen cosas sin pensarlas, ¿no? En este caso llevaba yo muchísimo tiempo, sí que había dibujado, como bien comentas, pues para los libros estos de Zoom y Groenlandia y demás, con esa, no sé cómo decirlo, ese dibujo un poco más gráfico o más actual o más contemporáneo. Y este de los paisajes ha surgido de una manera francamente espontánea, sin ninguna previa conceptualización o pensamiento de ningún tipo, sino como una especie de ejercicio personal de, bueno, comenzar de nuevo a coger los pinceles. Te comentaba antes también que para soltar mano empecé con la tinta china, que también siempre me ha gustado muchísimo. Y con la tinta que es china, que es complicadísima, porque es totalmente muy difícil de contenerla, ¿no? Pero bueno, empecé a hacer como paisajes, ¿no? Y bueno, y dije, pues ¿por qué no me paso al acrílico, que pinto en acrílico? Me gustaría en óleo, pero bueno, por circunstancias... Pues bueno, el óleo cuesta mucho más en secar y demás, y bueno, pues para andar por casa, pues la verdad que el acrílico, y bueno, yo creo que también la pintura acrílica ha mejorado mucho. Bueno, por supuesto. Sí, y seca antes y demás, y bueno, claro. Y me da más rapidez o inmediatez para pintar, ¿no? Y empecé con los paisajes, ¿no? Y encontré de una manera muy espontánea también, pues me reencontré con la pintura, ¿no? Y de pasar un rato, curiosamente, así como en las otras disciplinas que has comentado que tocaba, pues como la escritura o el mundo también sonoro, de los sonidos. Quizás en la pintura es una manera de alguna manera me concentro tanto en ella que es un momento que paso muy no sé si a gusto, o por lo menos lo que de alguna manera que... De limpiarte, como digo yo, ¿no? Sí, que te vacías un poco, ¿no? O sea, quizás como no hay una previa reflexión, pinto un paisaje, que tampoco te enfrentas a la parte técnica quizás,
pero no hay por detrás ninguna otra historia, ¿no? O sea, que eso podemos relaja decir mucho. que el paisaje que haces es un paisaje de terapia, un poco de... Sí, bueno, podríamos decirlo, sí, sí. De decir, no quiero pensar en nada, Sí. pero sin embargo estamos viendo, como están ustedes también viendo, estos paisajes donde, hombre, parece como que sí estamos dentro del paisaje, no estamos, no sé, buscando encontrarnos algo más, ¿no? Es decir, la nube es nube, el monte es el monte y el color es el color, ¿no? Con esa simpleza y esa pureza a la vez, ¿no? Sí, no, yo Qué creo difícil. que una cosa... Qué bonito también. Sí, una cosa buena de un buen paisaje, que no digo que los míos sean eso, que lo juzguen los demás, creo que transmiten y si están bien, ¿no? Precisamente es lo que tú estás comentando, no hay detrás, y como comentaba antes, no hay ningún discurso, Claro. ni hay ninguna pretensión de nada, salvo retratar la naturaleza o en este caso un paisaje concreto que ya de por sí te transmite o te devuelve algo de ti o de ti como observador, ¿no? O sea que luego también nos llevaría igual tiempo a hablar sobre esto y que tampoco soy el más indicado porque sobre esto hay muchos ensayos también, pero acotar también el paisaje en un cuadro tiene algo como, no sé, como de controlar esa naturaleza o de sacarla de plano, ¿no? Y por tanto quizás tampoco es tan natural, ¿no? Ya. Ese artificio del cuadro también te devuelve algo, ¿no? Qué interesante lo que dices. Tiene algo de... No es solo una pretensión de bueno, pues copiar un paisaje o reproducirlo, sino que yo creo que también hay algo más, ¿no? Pero sin ninguna otra pretensión, ¿no? Pero simplemente el enmarcarlo en como una especie de fotograma, ¿no? Yo creo que ya te devuelve algo, ¿no? Bueno, decías que en un principio sí que tomabas fotos, que era como un punto de partida, aunque para nada buscabas copiar esta, sino que era simplemente empezar ojeando algo tuyo. Además, como te he ¿no? comentado al principio, pues empecé, bueno, y sigo con ello, de una manera pues muy espontánea y bueno, y a veces por pura pereza, ¿no? O sea, pues coges una foto tuya o que hayas visto en algún lado y como pura referencia, ¿no? Yo técnicamente no tengo la capacidad de reproducir casi de una manera hiperrealista que no sé si yo me gustaría... Eso es tiempo también, Pablo, que también eso es tiempo. Sí, eso es tiempo, pero bueno, que también hay que saber, como todo, tener mano, ¿no? O sea, y entonces yo me doy cuenta que igual por mi forma de ser tampoco soy tan paciente y demás, y eso también yo creo que al final se nota, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, pues no tengo esa capacidad y, bueno, pues entonces utilizo mis fortalezas, ¿no? Que igual es un trazo más espontáneo, quizás más suelto en algunos casos. Y, bueno, más libre también, ¿no? Quizás... O sea, tú lo que necesitas es un poco concentrarte en el paisaje, que de hecho pues te puedes rodear de imágenes, ¿no? A mí me solía decir un profesor mío, me decía, tú rodéate de cosas y aunque no vayas a hacer ninguna de las que están alrededor, pero es una manera de... proyectan algo, eso ¿no? Eso es, ¿no? Pues con las fotos pasa lo mismo, ¿no? Y ahora últimamente sí que es verdad que pocas veces esa foto se parecía o tenía mucho que ver con lo que luego pintaba, pero sí era una forma de empezar. Y ahora últimamente también lo que hago es alterno, pero bueno, muchas veces hago una mancha y bueno, pues de ahí van saliendo capas y vas haciendo... Bueno, porque te preguntaba antes, esto que llevas 5 meses, porque yo en las redes sociales les sigo. Ustedes si quieren ver cosas de él... Sí, en redes igual sí que no llevo mucho, pero que bueno, sí que empecé quizás, hará cosa de un año, sí. Sí, además empecé, como soy así como un poco impulsivo, me puse, eran lienzos pequeñitos, cuadritos pequeños, me puse la tarea de hacer uno por semana, ¿no? Y entonces durante muchos meses estuve casi, no todos te salen bien, evidentemente, ni no todos son válidos, pero como una especie de ejercicio, y ahora no voy a ese ritmo, Y entonces sí que hice... ¿Más lento o más rápido? Más lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Entonces ya ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado, algo ha cambiado. Algo ha pasado en este tiempo. Bueno, pues que te agotas también. Sí, sobre todo que ya además esto es desde la imaginación, ¿no? Porque no tenemos esa foto que aunque solamente da darnos... Bueno, y luego también... de salida, ¿no? Y aunque haces paisajes y tampoco me importa repetirme, bueno, pues intentas buscar pequeños matices o cosas que vayas, no te digo mejorando, pero sí cambiando cosas, ¿no? Bueno, vamos a observar una de las imágenes. A ver, esta, por ejemplo, que vamos a parar, Xavi, esta del paisaje con nubes y una casita al fondo. Bueno, pues me decías, qué difícil es pintar nubes. Y efectivamente, ustedes no sé si han intentado hacer algún día un paisaje de nubes y claro, esa pastosidad que aunque uses acrílico, que es más plano,
esa volatilidad, esa... A mí me parece complicadísimo, terrible, ¿no? además ahora estoy bastante con el tema de las nubes y me he visto tutoriales en YouTube y demás. Y les ves y dices, ostras, bueno, Qué bien pues sale, nada, ¿no? qué cosa, ¿no? Esto es como un poco estos memes que salen, ¿no? Del pastel bien hecho y luego cómo lo has intentado hacer, pues un poco esto, ¿no? Esto es a la primera. Yo, por ejemplo, estoy viendo este cuadro y yo te preguntaría, por ejemplo, sí que vemos unas nubes más grisáceas, otro más blanco, ¿no? Más Sí. blanquecinas, y me hablabas de acrílico. Hombre, para que quede ese blanco, no es a la primera, eso ya No, es, sí, hay hombre, a varias ver, capas sí, ahí, sí, ¿no? sí, a ver, yo generalmente sí que trabajo primero un poco los cielos, porque si veis un poco, mis cuadros generalmente suelen ser, tienen como una pequeña línea abajo, que es el paisaje, y tienen bastante, no te voy a decir 3/4 partes, pero bueno, sí que tiene mucho cielo. Y bueno, primero suelo trabajar eso, ¿no? Y luego una vez que tengo ya un fondo, pues ya hago el resto y luego pues ya acabas retocando un poco todo, tanto o bien el cielo, bien el paisaje en sí mismo, ¿no? A mí me haces viajar, te lo dije además en el WhatsApp que te envié. Me recuerdan postales de viajes, como que abriendo el armario o el baúl, ¡bum!, ha salido, algo ¿no? está claro que este tipo de paisajes sí que tienen algo de, no sé si de antiguo, no en el buen sentido, pero bueno, sí que bueno, son cosas como un poco, pues lo que hablamos, un poco como pequeñas ventanas o recuadros de paisajes que la mayoría también reconoceremos. Entonces, en este caso es una foto que tenía un poco, que no tiene nada que ver lo que comentaban antes, pues de La Rioja, ¿no? O sea, que no son tampoco paisajes exóticos No, ni no. nada, son paisajes que son de aquí, ¿no? Cercanos. Bueno, puedes Eso, seguir bueno. mandando alguna fotillo más para que, bueno, aquí ya tenemos un registro diferente, Sí. estamos ya en una especie como de atardecer y donde aquí necesitamos del claroscuro, ¿no? Tenemos un Sí, fondo de luz. tono es un poco, si esto sea es un poco lo que antes te Muy comentaba. constable, te decía, me aburre Sí, mucho. también. Y también Hooper te veo, ¿eh? Tienes un toque ahí. Sí, quizás, hombre, porque Hopper también en su momento Hooper es me maravilloso, interesó ¿verdad? Buah, muchísimo. Ahora sí. quizás también lo leí tanto las cosas, entre, bueno, cosas de él y lo tengo tan visto. Bueno, a ver, tan visto, a ver, cualquiera que... Pero bueno, sí que lo tengo un poco ya, como un poco ya me he saturado de él, pero sí que queda algo, ¿no? El Hopper siempre siempre queda ahí, ¿no? Y sí, constable, y luego también, ya te digo, también mucho, también los holandeses también Sí, siempre me han sí. interesado muchísimo, Sí, ¿no? En sí. estos paisajes además se nota mucho con Sí, esas... la paleta también, ¿no? Sobre Efectivamente, todo. sí, esos verdes y luego Sí, pues sí, sí, sí. esos rosas, ¿no? Digamos, un poco del atardecer, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la exposición en Zaragoza? Porque no hemos dicho, está Pablo Casares exponiendo actualmente en Torre Lucea hasta... ¿Qué fecha? Hasta, pues si no recuerdo mal, hasta principios de noviembre, el 6 quizás, Bueno, no sé qué cae, tenemos pero a principios tiempo de noviembre, todavía para sí. visitar la exposición abierta por las tardes, me Eso es, de imagino. 6 a 8, eso es, sí. Eso es, así que anímense a acudir a ver estas pequeñas joyas, porque creo que no va a ser un viaje, bueno, perdido, ¿no? Sino todo lo contrario, Pero que no. vamos a disfrutar. Uf, ahora mismo este paisaje también es precioso. Te decía que curioso el tratar este tema, pero supongo que con unas conclusiones después de que hayas oído comentarios de tu gente, ¿no? Que se habrá sorprendido, que tú no eres, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Qué Sí, cambio pero otro día tienes? hablaba con la hermana de un amigo que me decía, joder, que no, como que no le cuadraba Claro. que estuviese haciendo paisajes, pues bueno, pues quizás por los antecedentes que tenía, ¿no? Sí, no sé, sí, pues la verdad las impresiones de la gente han sido Un buenas. autoanálisis difícil, ¿no? Sí, no sé, sí. También voy a decir algo que mi abuelo materno también pintaba, también de manera así, vamos, Por amateur, hobby, falleció muy joven, por desgracia. Yo no lo voy a conocer, pero bueno, tengo en casa cuadros de él y de alguna manera me reconozco bastante, curiosamente, sí, es curioso. Bueno. De hecho, Pues mira, también... tendrías que llevar un cuadro de él y ponerlo ahí Sí, mezclado, pues mira... como hace Zugaza, y con perdón, Ajá. Zugaza, no te enfades, Ajá. pero mezclar tiempos y, ¿no? Pues mira, en casa tengo un par de paisajitos, además así también son Ya hacía los- pequeñitos, sí, y bueno, y sobre todo uno del Paseo Nuevo que me parece brillante, me parece estupendo. Y mira, en él me reconozco también en la forma de pintar, en la bueno. forma del trazo, sí. Bueno, sí que me habías preguntado, perdona. Ah, lo que la gente, Sí, los amigos, la gente conocía. eso es. Sí, se ha sorprendido. Para ti bueno, se ha mismo sorprendido, también, ¿no? Sí. No Pero te bueno, encuentras incómodo, no es la verdad que simplemente... también hay que decirlo todo, también son trabajos amables, en el sentido de que la gente, por lo general, al que menos le puede interesar, pues bueno, le puede pasar desapercibido, pero no creo que
bueno, sin más, ¿no? O sea, pero a la gente, pues bueno, son cosas que, bueno, pueden gustar, no son fáciles de gustar, ¿no? En general, ¿no? Bueno, el amable no vaya a ser que seas tú. Bueno, Porque no, creo pero... que de vez en cuando exposiciones donde podemos respirar y no tener que pensar, sino dejarnos fluir por esa imagen, ¿no? Tan... Sí, a mí esto también me parece interesante porque Claro, también, a mí también me gusta muchísimo el arte moderno, contemporáneo. Claro. De hecho, intento ir a la mayoría de exposiciones que pueda haber por aquí, de todo tipo, ¿eh? Pero bueno, yo sí que a veces también agradeces, ¿no? Pues es lo que tú acabas de comentar, que yo como autor en este caso, que me pasa lo mismo, no estoy pensando en reflejar nada, que eso te da como mucho aire y mucha tranquilidad, pues quizás o pienso que para el que observa, pues también es pues eso, como ver un libro de, pues de postales, ¿no? De alguna manera un poco sin mayor pretensión y que te deje un poco llevar tus ojos y no tanto intelecto, darle vueltas a todo tanto, ¿no? Bueno, más o menos ¿cuántos hay hasta ahora hechos, elaborados? Hechos, Como has dicho, uno por semana, me vas a asustar. Bueno, pues no, 100, pues más de 100, ¿no? no, 100 no tampoco, pero porque también otra cosa que hago, claro, es no me gustan repinto por encima, o sea que dice, en la exposición ahora de Zaragoza habrá una treintena. Uf, claro. Y luego tengo Pero cosas... difícil de colocar, me imagino, porque tan pequeños, ¿no? Sí, ahí ¿Qué has había hecho? como... ¿Alguna instalación especial? No, había tenemos como fotos 3 de la expo. tamaños Qué pena. y sí, es verdad que lo he intentado hacer bastante geométrico también y ha quedado, sí, ha quedado equilibrado, vamos. Y sí, porque ya te digo, eran 3 tamaños y no era a priori fácil, pero bueno, ha quedado... De hecho, Jesús Mari Corman, que estuvo conmigo en la inauguración, me dijo, joder, tú eres peor que yo y tal, porque él es también como muy de exponer todo como Sí, muy... un saludo, Jesús Mari. Sí, Aquí estamos, acordándonos de ti, ¿eh? Un grandísimo paisajista, por cierto, yo creo que... Escritor, de todo, sí. muy bueno, sí. Y me decía, joder, pero si estás más enfermo que yo por la simetría y tal, ¿no? Que no lo suelo ser, tampoco, Pero bueno, sí que el espacio lo pedía, ¿no? También he expuesto en J70, en Metrópolis, que también les agradezco porque son espacios que curiosamente dan pie a gente, a formatos, que no hay tantas salas de exposiciones aquí para exponer, y que agradece un montón que te dejen su sitio para poner obras, pero es verdad que Torrelucea, pues bueno, es una sala ya de exposiciones. Y la bonita, cosa, además muy bien situada, el edificio también pues en historia, ¿no? Sí, el edificio es y le va muy bien el tema tuyo, desde luego. Total. Qué pena que, no sé, hay rumores de que se va a cerrar. Sí. Y es una pena porque, bueno, pues comparando con Sancenea, que es una sala mucho más grande, está un poco más apartada, no tiene la misma entrada, ¿no? Es una pena, sí, es una pena, pero bueno, los bancos... Es así la vida, ya. Sí. Bueno, en fin, 2 minutos, me dice Xavi. Muy bien. Solo decirte, llevas una camisa maravillosa, va en contraste totalmente con los cuadros, lo cual ya vemos su carácter, como es, hacemos cosas románticas, pero luego tenemos mucho que contar seguramente. Pablo Casares, gracias a vosotros y gracias a ti, Elena, siempre por pensar en mí y, bueno, en ti y invitarme a venir al programa. En los que emocionáis, porque si os llamo es porque algo me ha hecho en el corazón y en la cabeza por vosotros. Así que esperemos verte pues en otra ocasión. Seguro que sí. Con lo mismo o seguro con lo que tú veas, y a seguir trabajando, porque desde luego nos sorprendes. Muchas gracias. Que lo sepas. Ustedes ya saben, siempre terminan de la misma forma y voy a insistir, acudan a ver exposiciones. Son espacios abiertos para todo público y sobre todo que muchas de las salas son gratuitas, lo cual simplemente es tener la voluntad de acercarse, de disfrutar y sobre todo de reconocer que hay seres humanos que son bellos. Gracias.